¿Qué tal amigos? En este video vamos a hablar acerca de las derivadas. Vamos a hablar más que nada de qué información me dan las derivadas. No es un video para aprender a derivar, creo que sobre eso hay muchísimos videos muy bien hechos en todo internet. Lo que vamos a ver en este son diferentes criterios, diferente información que me van a brindar las derivadas. Vamos a hablar acerca de los puntos críticos, vamos a hablar acerca de máximos y mínimos de una función, vamos a estar hablando acerca de los puntos de inflexión y vamos a ver cuáles son los criterios de las derivadas y qué información me brindan. Para hablar sobre esto vamos a arrancar con un ejemplo. Tenemos entonces esta función que es x al cubo sobre 12 más x al cuadrado sobre 8 menos 3 medios de x más 2. Ya la tengo ahí graficada en un eje cartesiano. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar esa función. Ya para este punto yo calculo que ustedes deberían haberlo visto, deberían tener en claro cómo derivar. Porque este es un video no para enseñar a hacerlo, sino para entender qué es lo que estamos viendo cuando lo vemos. Así que ahí tenemos entonces la primera derivada de esta función. Y lo que vamos a hacer es graficarla en el mismo sistema de ejes cartesianos. Y lo que les propongo observar es que en el punto en que la derivada corta al eje de las x, ¿sí? Pueden observarlo ahí en el gráfico, ese punto coincide con los puntos críticos de la función. Es decir, ahí donde la función original, la que está en verde, hace algo extraño, entre comillas, ¿sí? Fíjense, venía creciendo, después empieza a bajar, venía bajando, después empieza a subir. Esos son los puntos críticos de la función. Ahí donde la función tiene algún comportamiento que se sale de lo que venía haciendo. Entonces, les propongo observar un poquito más y ver que en este sector donde la función derivada está por encima del eje de las x, es decir, tiene imágenes positivas, pueden observar que la función original está creciendo. Todo ese intervalo la función original está creciendo. En el intervalo siguiente, que es donde la función derivada está por debajo del eje de las x, es decir, tiene imágenes negativas, pueden observar que la función original está decreciendo. En todo ese intervalo está decreciendo. Y en el siguiente intervalo, ¿sí? Cuando la función derivada pasa nuevamente el eje de las x y está con imágenes positivas, la función original todo ese trayecto está creciendo. Vamos a hacer ahora lo siguiente. A la función derivada vamos a igualarla a 0. Y vamos a encontrar cuáles son los valores de x que hacen que la función derivada sea 0. Para eso, bueno, van a usar seguramente la fórmula resolvente, la fórmula general, o completar el cuadrado, la forma que ustedes prefieran y conozcan mejor, pero los resultados que le van a dar son los puntos críticos. Para que sea un punto crítico necesitamos que la función derivada sea igual a 0, es decir, cuando nosotros encontremos esas raíces, vamos a encontrar la abscisa del punto donde tengo un punto crítico. O va a ser un punto crítico si la función derivada no existe. Entonces, bueno, aplicando la técnica que ustedes mejor prefieran, van a encontrar las dos raíces, es decir, los dos valores de x, que hacen que la derivada sea igual a 0. Y esos dos valores van a ser 2 y menos 3, que pueden observar que son los dos puntos en los cuales la función hace eso extraño que decíamos, es decir, estaba creciendo y después empezó a decrecer. Y en ese punto, fíjense en que la derivada lo que me dice que es, la derivada lo que me dice es cuánto vale la pendiente de la recta tangente en un punto. Y en ese punto de abscisa igual a 2, la recta tangente va a tener una pendiente igual a 0. ¿Eso qué significa? Que la pendiente es que la
la recta tangente, es horizontal. Y eso lo que me está diciendo es que en ese punto exacto la función no está ni creciendo ni decreciendo. Lo que habíamos visto anteriormente, eso de los intervalos en los que la función crecía o la función decrecía, veíamos que la imagen de la derivada era positiva cuando la función crecía, es decir, cuando la derivada me da valores positivos, y cuando decrecía era negativa la derivada. ¿Eso qué significa? Pues que los valores que me da en los puntos de esa abscisa son valores negativos en la segunda derivada. Entonces, teniendo esos dos datos, esos dos son los puntos críticos de esta función. Pero habíamos dicho dos cosas, que el punto crítico era cuando la función derivada era igual a 0, lo que vimos en el ejemplo anterior, pero también dijimos que la función derivada no exista. Que la función derivada no exista. ¿Qué significa? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función que es el valor absoluto de x cuadrado menos 2. Lo que vamos a hacer para encontrar esos puntos críticos es derivarla. Derivando esta función, la función valor absoluto siempre es lo que está adentro como numerador sobre el valor absoluto. Ese cociente me va a dar 1 positivo o 1 negativo. Y a eso lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que lo de adentro sería el x cuadrado menos 2, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 2 es 0, por lo tanto la derivada de lo de adentro es el 2x. Y tenemos que si nosotros igualamos a 0 esa función derivada y buscamos los valores que hacen que esa derivada sea igual a 0, nosotros vamos a encontrar que x tiene que ser igual a 0. Cuando yo multiplique 2 por 0, se anula y me anula todo el resto del cociente, ya no tengo que buscar más. Entonces x igual a 0 me da la derivada de esa función. Pero esta derivada no existe cuando yo tengo x igual a raíz de 2 y cuando tengo x igual a menos raíz de 2. ¿Por qué no existe la derivada en esos puntos? Porque si yo hago raíz de 2 al cuadrado es 2 positivo, menos 2 es 0 y quedaría dividiendo por 0. Y eso es algo que no se puede hacer porque, no sé, explota el mundo o algo por el estilo, me dijeron. Entonces, en esos dos casos, o sea, si yo hago menos raíz de 2 al cuadrado, lo mismo, me queda 2 positivo, menos 2 es 0 y quedo de vuelta dividiendo por 0. Entonces, no existe la derivada en esos puntos. Entonces, según lo que habíamos dicho antes, en estos puntos donde no existe la derivada, también tendríamos un punto crítico. Vamos a observar el gráfico entonces y ahí se nota claramente que la función efectivamente hace algo raro en los puntos raíz de 2 negativo y raíz de 2 y en el punto igual a de abscisa 0. En el punto de abscisa 0, que es el punto 0,2, tenemos un máximo. En los puntos menos raíz de 2, 0, tenemos un mínimo. Y en raíz de 2, 0, tenemos otro mínimo. Entonces, vamos a hablar ahora de máximos y de mínimos, que están muy emparentados con los puntos críticos. De hecho, la condición necesaria para que sea un máximo o un mínimo es que sea un punto crítico. Entonces, como condición necesaria vamos a tener que la derivada sea igual a 0 o que la derivada no exista. Y como condición suficiente para que sea máximo o mínimo es que la segunda derivada sea diferente de 0. Es decir, si nosotros encontramos un punto crítico, tenemos que evaluarlo en la segunda derivada y si es diferente de 0, entonces es un máximo o es un mínimo. Después vamos a meternos más en lo que es este criterio de la segunda derivada para poder explicarlo, pero esto es muy importante que la segunda derivada sea igual a 0 para que sea máximo o sea mínimo, porque puede ser un punto crítico, pero ni máximo ni mínimo, sino que va a ser un punto de inflexión. Esto vamos a verlo
después. Entonces tenemos como criterio de la segunda derivada que cuando la segunda derivada es negativa, vamos a tener un máximo, y cuando la segunda derivada es positiva, vamos a tener un mínimo. Vamos a volver al ejemplo con el que veníamos trabajando desde el principio. Habíamos encontrado los puntos críticos para esta función, que eran 2 y menos 3. Ahí los tenemos apartaditos y vamos a evaluarlos entonces en la segunda derivada para ver si estos puntos críticos son máximos o son mínimos, o no son nada, o son un punto de inflexión. Entonces lo que vamos a hacer es la segunda derivada de la función. Derivamos la derivada y nos da esto, x sobre 2 más un cuarto. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a evaluar a la segunda derivada en cada uno de los puntos, ¿sí? Evaluarla en cada uno de los puntos significa cambiar la x por el número del punto crítico. Entonces primero la evaluamos en 2. Me da 5 cuartos. Lo que me interesa de este valor no es tanto el número en sí, lo que me interesa es el signo. El signo, este es un punto es positivo, por lo tanto es un mínimo. Cuando es positivo tenemos un mínimo y en el otro punto, que observen nos da menos 5 cuartos, es un negativo, por lo tanto es un punto máximo. Ahí en el gráfico se ve clarito, clarito, clarito. Entonces, habíamos dicho, volvemos a redondear, que como condición necesaria para que sea un máximo o un mínimo es que sea un punto crítico, y la condición suficiente, dijimos, es que la segunda derivada sea diferente de 0. Vamos a observar ahora qué pasa cuando nosotros hacemos todo el trabajo de encontrar los puntos críticos y cuando la evaluamos en la segunda derivada nos da también igual a 0. Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos una función que es x a la quinta más 2. A esta función la derivamos una vez y me da 5 a la x, 5 por x a la cuarta. La igualamos a 0. Hacemos todo el trámite para buscar cuál es el valor que la anula, y acá se ve muy claro que para que esto sea igual a 0, x tiene que ser igual a 0. Acá no hay demasiada ciencia. Entonces tenemos que 0 es un punto crítico. Vamos a derivar por segunda vez. Me da esto, 20 por x al cubo, y lo que vamos a hacer es evaluar ese punto crítico para ver si es un máximo o un mínimo. Recordemos, si me da negativo es un máximo, si me da positivo es un mínimo. ¿Qué pasa si yo evalúo esto en 0? Pues me da 0 nuevamente. Como me da 0, no es un máximo ni es un mínimo. Es un punto de inflexión. Y ahí, bueno, podemos ver gráficamente qué significa el hecho de que sea un punto de inflexión. Vemos que la función venía creciendo en el punto de abscisa 0, y ordenada 2. Lo que hace es amesetarse, está en un punto en el que no está creciendo ni decreciendo, pero no es un máximo ni es un mínimo, porque después vuelve a seguir creciendo. Entonces eso es lo que llamamos un punto de inflexión. Los puntos de inflexión entonces los tenemos cuando la segunda derivada es igual a 0 o también cuando la segunda derivada no está definida. Vamos a volver al ejemplo que teníamos desde el principio. Acá tenemos entonces graficada la función original, tenemos graficada la primera derivada y también la segunda derivada, que es esa línea lila gruesa. Bueno, lo que vamos a hacer es igualar a 0 la segunda derivada, que es lo que nos pedía el criterio de la segunda derivada para encontrar los puntos de inflexión, y encontramos que el valor es menos un medio, es decir, en el punto de abscisa menos un medio es donde la segunda derivada
corta al eje de las X y ya vamos a ver que este es nuestro punto de inflexión. ¿Qué significa punto de inflexión? Para hablar de punto de inflexión tenemos que hablar de las concavidades de una función. Vamos a ver que esta función, la función que está escrita en verde, que es la con la que arrancamos a trabajar, tiene en ese punto de inflexión, vamos a observar que la curva tiene una concavidad hacia abajo cuando la segunda derivada tiene imágenes negativas, digamos, cuando esa recta está por debajo del eje de las X, entonces la función original tiene una concavidad hacia abajo. Hay algunos libros que hablan de las funciones cóncava y convexa, y hay otros que dicen convexo a la que el otro le decía cóncavo y viceversa, y se hace un poco confuso a veces. Entonces yo prefiero hablar de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Entonces de ese lado vemos que la función es cóncava hacia arriba, desde el punto de inflexión hacia un lado, cuando la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo, y cuando la segunda derivada, si observan, tiene imágenes positivas, es decir, está la segunda derivada por encima del eje de las X, la curva tiene concavidad hacia arriba. Si nosotros, para entender un poquito mejor de qué se trata esto de la concavidad, si nosotros trazamos tangentes, rectas tangentes a la curva, y lo hacemos cuando la curva tiene la concavidad hacia abajo, fíjense en todas esas rectas tangentes que estamos trazando, son todas rectas que las vamos a dibujar por encima de la curva. Y en la parte donde la concavidad es hacia arriba, las rectas tangentes están por debajo de la curva. Ahí tenemos una más. Bueno, espero que esto les haya servido. Les repito, no es un video para aprender a derivar, sino es como para tener una visión más clara de qué información me están dando este tema tan importante en el análisis de funciones y qué significa cada uno de los criterios. Y tratamos de buscar ejemplos que lo ilustren bien. Así que bueno, espero que les haya servido, y si es así, pueden suscribirse al canal. Muchas gracias.